Bienvenidos, queridos hermanos. Es un placer volvernos a encontrar. Hemos tenido un poquito de problemas con la garganta, pero tratamos de poner el estudio de la atalaya que nos corresponde para este fin de semana. La que vamos a revisar es la atalaya de enero del 2026. Tenemos ahora el segundo artículo que tiene como título ¿Cómo vencer los sentimientos negativos? Esto es lo que tenemos que revisar para esta semana del 9 al 15 de marzo. El texto base es Romanos 7:24. ¡Qué desdichado soy! En cuanto al tema es, ¿qué podemos hacer cuando nos asaltan pensamientos y sentimientos negativos? Será un hermoso estudio y también con el ejemplo del apóstol Pablo. Así que empecemos con los párrafos 1 y 2. ¿Cómo se sentía a veces el apóstol Pablo y por qué es posible que nos identifiquemos con él? Y debemos leer Romanos capítulo 7, versículos 21 al 24. Por lo tanto, me doy cuenta de que existe esta ley en mi caso. Cuando deseo hacer lo que es correcto, lo que es malo está conmigo. Al hombre que soy por dentro de veras le agrada la ley de Dios, pero en mi cuerpo veo otra ley que lucha contra la ley de mi mente y que me hace prisionero de la ley del pecado que está en mi cuerpo. ¡Qué desdichado soy! ¿Quién me librará del cuerpo que está sufriendo esta muerte? Decía la pregunta 1 y 2. ¿Cómo se sentía a veces el apóstol Pablo y por qué es posible que nos identifiquemos con él? Como vimos en el texto, Pablo a veces se sentía desdichado debido a su imperfección. Se ve que en el texto indicaba que tenía una lucha interna entre su deseo de hacer la voluntad de Dios y su inclinación al error o al pecado. Por eso nos identificamos con él, porque también luchamos contra sentimientos negativos y problemas persistentes. Y vamos a ver el ejemplo de él cómo logró mantener en su debido lugar estos sentimientos negativos y cómo nosotros podemos imitarlo. Veamos el párrafo 3. ¿Qué veremos en este artículo? Y debemos también ver la idea importante. Analizaremos por qué Pablo se sentía desanimado y qué herramientas espirituales lo ayudaron a lidiar con esos sentimientos. También aprenderemos pasos prácticos para que nosotros podamos ganar la batalla contra la negatividad y mantener el gozo en nuestro servicio a Jehová. Y en cuanto a la idea importante, cuando hablemos en este artículo de sentimientos negativos, nos vamos a referir a sentimientos como la tristeza, la frustración o el desánimo que de vez en cuando sentimos cuando cometemos un error, pero no se va a referir a la depresión crónica, que es una enfermedad grave y que por supuesto requiere ayuda de un profesional. Veamos el primer subtítulo, razones por las que Pablo tuvo sentimientos negativos. La pregunta 4, ¿cuál es una de las razones por las que Pablo tuvo sentimientos negativos? Una razón fundamental fueron las cosas que hizo en el pasado. Todos sabemos muy bien que antes de conocer la verdad, persiguió ferozmente a los cristianos. Esos recuerdos de su vida como Saulo le causaban profundo remordimiento y dolor emocional muchos años después. La pregunta 5. ¿Qué sentía Pablo al recordar su pasado? Bueno, sentía una profunda culpa y se consideraba el menor de los santos, según Efesios 3:8. Y también mencionó en la primera carta a los Corintios 15 que él no merecía ser llamado apóstol porque había perseguido a la congregación. Y es que al visitar congregaciones, quizás veía hermanos que él mismo había perseguido. No obstante, reconocer la misericordia de Jehová le ayudaba a seguir adelante con humildad y agradecimiento. Así que la situación para él no era nada fácil. Veamos el párrafo 6. ¿Qué otra cosa hacía sufrir a Pablo? Y debemos ver la nota. En la segunda carta a los Corintios 12:7, él mencionó que sufría por lo que llamó una espina en la carne. Aunque no especificó si era un problema físico o emocional, esta situación le causaba un dolor constante. Así que era un obstáculo difícil que lo hacía sufrir muchísimo en su vida diaria. Y en la nota tenemos indicando que en las cartas de Pablo
él mencionaba que parece que tenía un problema con la vista, algo que le habría dificultado escribir y realizar su ministerio. ¿O es posible que se refería a la ansiedad que le producían algunos falsos maestros a los que tenía que enfrentarse en las congregaciones? Cualquiera de estos dos casos, sabemos que era algo que a él le atormentaba constantemente. Veamos el párrafo 7. ¿Cómo hacían sentir a Pablo sus imperfecciones? Y aquí tenemos que leer Romanos capítulo 7, versículos 18 y 19, donde dice: porque sé que no hay nada bueno en mí, es decir, en mi carne, pues aunque deseo hacer lo que está bien, no soy capaz de hacerlo, porque no hago las cosas buenas que deseo hacer, sino que practico las cosas malas que no deseo. Decía la pregunta 7, ¿cómo hacían sentir a Pablo sus imperfecciones? Por lo que hemos leído, se sentía muy frustrado. Aunque de corazón él deseaba hacer lo que es correcto, como lo mencionó, su naturaleza imperfecta lo empujaba a fallar. Reconocía que vivir en este sistema implica una batalla constante contra los defectos de personalidad que vuelven a asomar la cabeza constantemente en el caso de él. Veamos ahora el párrafo 8, el subtítulo que ayudó a Pablo a lidiar con los sentimientos negativos. La pregunta 8. ¿Qué hacía seguramente Pablo para luchar contra sus imperfecciones? Pablo reflexionaba en cómo el Espíritu Santo lo ayudaba a vencer las malas tendencias. Por eso es que él buscaba guía en las Escrituras, aplicaba los consejos que daba a otros y tomaba medidas específicas para cambiar. Así que su confianza estaba en el poder que Dios suministra. Veamos ahora los párrafos 9 y 10. ¿Qué ayudó a Pablo a luchar contra los sentimientos? El texto de Efesios 1:7 dice: por medio de él conseguimos la liberación por rescate mediante su sangre. Sí, el perdón de nuestras ofensas, según las riquezas de la bondad inmerecida de Dios. La pregunta decía: ¿qué ayudó a Pablo a luchar contra los sentimientos negativos? Y debemos ver la imagen. Le ayudó mucho valorar el rescate como un regalo personal de Jehová. También le daba alegría el apoyo de sus amigos y mantener una conciencia limpia. Al meditar en el perdón de Dios, lograba cambiar sus pensamientos negativos por positivos. Y aquí en la imagen se pone bajo esta, que aunque Pablo a veces se sentía culpable al recordar su pasado, como vemos en la imagen, él era uno de los apoyadores para arrestar y condenar a los cristianos del primer siglo, también dice que meditar en el rescate le fue de gran ayuda. Y eso es lo que se ve aquí en el contraste de esta lámina, de esta imagen. Ahora veamos el párrafo 11. ¿Por qué nos anima el ejemplo de Pablo? Porque eso nos consuela saber que no somos los únicos que luchamos contra pensamientos negativos. El ejemplo de Pablo nos recuerda que Jehová comprende nuestras dificultades. Ver que un hombre tan fiel también se sintió desdichado nos da fuerzas para no rendirnos. Y eso es lo que expresó esta hermana llamada Elisa, a la que se le ha cambiado el nombre, donde ella dice que pensar en el ejemplo de Pablo le anima y le consuela porque sabe que no es la única que se siente así. Pasemos al párrafo 12, el subtítulo que nos ayudará en nuestra lucha. La pregunta 12. ¿Cómo nos ayuda en nuestra lucha contra los sentimientos negativos mantener un buen programa de actividades espirituales? Si tenemos buenos hábitos como leer la Biblia y predicar, nos ayuda a centrarnos en lo positivo. Igual que el ejercicio fortalece el cuerpo, mantenernos activos en la organización fortalece nuestro espíritu y mantiene a raya los pensamientos angustiosos y negativos. Es por eso que al final del párrafo 12 se pone el texto de Romanos 12:12, donde dice: alégrense por la esperanza. Pasemos a los párrafos 13 y 14. ¿Cómo ha ayudado a algunos hermanos mantenerse un buen programa de actividades espirituales? En estos párrafos tenemos el ejemplo del hermano Juan, al que se le diagnosticó un tipo de cáncer poco común cuando solo tenía 39 años. Él dijo que
le parecía una injusticia enfermar a esta edad porque tenía su esposa y un niño de 3 años. ¿Qué hizo él? Halló fuerzas al no descuidar la adoración en familia y las reuniones a pesar de esa enfermedad o el desánimo. Comprobó que la rutina espiritual les asegura que Jehová los ama, dándoles la actitud correcta para aguantar. Y también tenemos el caso de un superintendente de circuito de África que menciona que ellos se esfuerzan por mantener su programa de actividades espirituales incluso cuando se sienten desanimados. Y uno podría pensar, ¿un superintendente de circuito y su esposa que se desanimen? Pues tenemos el ejemplo de Pablo, que era un apóstol y sin embargo se sentía igual. Pasemos al párrafo 15. Explique con un ejemplo qué más es posible que tengamos que hacer para vencer los sentimientos negativos. Bueno, algo que es básico no basta con la rutina diaria. Quizás necesitamos ayuda adicional. Eso puede incluir investigar profundamente en nuestras publicaciones bíblicas o buscar el consejo y consuelo de un hermano maduro o un anciano de la congregación. Pero veamos otras ayudas adicionales. Párrafo 16. ¿Qué nos ayudará a ver por qué tenemos pensamientos negativos? Debemos leer varios textos. Primero, el Salmo 139, 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado a fondo, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. De lejos percibes mis pensamientos. Me observas cuando viajo y cuando me acuesto. Conoces bien todos mis caminos. Todavía no ha llegado una sola palabra a mi lengua, pero resulta que tú, oh Jehová, ya la conoces bien. Ahora 139 versículos 23 y 24. Examíname a fondo, oh Dios, y conoce mi corazón. Mira dentro de mí y conoce mis pensamientos angustiosos. Observa si hay en mí alguna mala tendencia y llévame por el camino de la eternidad. Decía la pregunta 16, ¿qué nos ayudará a ver por qué tenemos pensamientos negativos? Como vimos en los Salmos, debemos pedirle a Jehová que examine nuestro corazón. Y al igual que David, le rogamos en oración que nos ayude a descubrir el origen de nuestra angustia, de por qué tenemos esos pensamientos negativos y, por supuesto, cómo deshacernos de ellos. Analizar qué detona esos sentimientos nos permite trabajar en ellos y rechazarlos con éxito. Ahora pasamos al párrafo 17. ¿Qué temas conviene que incluyamos en nuestro estudio personal? Y debemos ver la imagen. Bueno, conviene estudiar temas como la misericordia, el rescate, el perdón y el amor leal de Jehová. Usar nuestras herramientas de estudio para buscar artículos específicos sobre la personalidad de Dios nos ayuda a aplicar consejos prácticos cuando nos asalte un pensamiento negativo. Y por supuesto, no solamente es por conocer esta situación, sino también buscar la aplicación práctica para desechar estos pensamientos negativos. Y aquí vemos en la imagen a un hermano que está haciendo un estudio profundo de algún tema que le ayuda a deshacerse de esos pensamientos negativos, porque esa es su intención, recobrar la alegría, sentirse bien en su servicio a Jehová. Y vemos que lo está haciendo en un lugar donde no hay interrupciones. Ahora veamos el párrafo 18. ¿Qué proyectos de estudio les han resultado útiles a algunos hermanos? A la hermana Elisa, a la que ya se ha hablado en varias ocasiones, les ayudó a estudiar la vida de Job para aprender sobre el aguante. La hermana Diane, que es la esposa de un superintendente de circuito de África, dijo que mi esposo y yo estamos estudiando juntos el libro Acerquémonos a Jehová. Por eso ellos están analizando cómo Jehová los moldea con amor como un alfarero. Y eso les ayuda a aceptar sus defectos mientras se esfuerzan por mejorar cada día como personas. Veamos el último subtítulo. Podemos vencer en nuestra lucha. Párrafo 19. ¿Cómo nos sentiremos a veces, pero de qué podemos estar seguros? A pesar de las recomendaciones que se nos ha dado y que hemos puesto en práctica, aún así habrá días en que nos sintamos desanimados. Podemos estar seguros de que Jehová no permitirá que esos sentimientos nos dominen. Y es que
contamos con su amistad y su ayuda para que los días buenos siempre superen a los malos. Y el párrafo 20, ¿qué queremos seguir haciendo? Queremos seguir esforzándonos por no dejarnos vencer por la culpa. Con la ayuda de Jehová, mantendremos a raya la negatividad, esperando con fe el nuevo mundo, donde serviremos a nuestro Dios felices y sin ningún tipo de pensamiento angustioso. Ahora revisemos las preguntas de repaso. ¿Qué respondería? ¿Por qué razones a veces se sentía desdichado el apóstol Pablo? Una razón era por su imperfección. Otra, la lucha contra el pecado. Otra, los errores de su pasado persiguiendo cristianos y su persistente espina en la carne. La otra pregunta, ¿qué ayudó a Pablo a mantener la alegría a pesar de sus sentimientos negativos? Él meditó en el sacrificio de Jesús, confiar en el perdón de Jehová y el apoyo constante de sus amigos y hermanos. Y la última pregunta de repaso, ¿qué podemos hacer para luchar contra los sentimientos negativos? Debemos mantener hábitos espirituales fuertes, orar para entender nuestras emociones, estudiar la Biblia profundamente y buscar apoyo en la congregación. Muy bien, queridos hermanos, ahí tenemos entonces un repaso de nuestro estudio de la Atalaya con el título ¿Cómo vencer los sentimientos negativos? Esto es lo que revisaremos en esta semana del 9 al 15 de marzo. Recuerde que estos videos no reemplazan la asistencia a nuestras reuniones, solo nos da algunas ideas o sugerencias para comentar en ellas. Y por supuesto, también queremos prestar atención a los comentarios de nuestros hermanos. Esto es lo que tenemos que ver entonces este fin de semana. Esperamos disfrutar de nuestra reunión y si es la voluntad de Jehová encontrarnos en una próxima oportunidad.